Washington, en Guatemala, Buenos Aires y después en toda la región. Después fui a trabajar a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra. Estuve 4 años vinculado allá. Muy bueno, muy bueno. El doctor Horowitz era el director, un director excelente, con una trayectoria impresionante. Fue muy buen director. Después vino el doctor Acuña. Después el doctor Alain. Todos ellos trabajé yo en el de Washington. Viajando, tocaba viajar a todo el mundo, seminarios, reuniones de distintos tipos. Entonces iba a Washington, a Ginebra, y de Ginebra a varios países. Estuve en China un mes. Creo que fue de los pocos funcionarios de la OPS que visitaban a China. Desde que él se graduó, se fue 6 meses para Ituango, a hacer la rural. Yo trabajaba, yo soy enfermera profesional de la Universidad de Antioquia y yo trabajaba en un hospital muy viejo, pero muy lindo, que se llamaba Hospital del Ferrocarril de Medellín. Y ahí trabajé 2 años. Pero cuando ya lo conocí a él ya hacía algunas prácticas en el hospital donde yo ya estaba trabajando. Y ahí no, cuando yo estaba estudiando, nos conocimos en San Vicente. Y después fue a hacer prácticas donde yo estaba trabajando. Y cuando ya él se graduó, se fue para Ituango a hacer el año rural. Y a los 6 meses vino y nos casamos. Y yo me fui para Ituango y estuve 6 meses. Hice mucha obra social allá, le ayudé mucho a él. Y ya nos vinimos aquí a Medellín y empezó él se fue a la Secretaría de Salud. Después estuvo en unos años, 2 o 3 años, y después estuvo en el Seguro Social, trabajando ahí de médico. Después ya se vino a la fundación de la facultad, o la escuela que se llamaba antes la Escuela de Salud Pública, y él fue uno de los fundadores. Y vino el ministro de Salud Pública, el doctor Antonio Ordóñez Praja, que todavía está vivo. Y lo sonsacó, le gustó el modo de ser y esto y lo otro, y le dijo, ¿por qué no nos vamos para Bogotá? Yo quiero que usted vaya a Bogotá para que conozca el ministerio. Y entonces Luis Carlos le dijo, doctor, ¿pero qué voy a hacer yo allá? Un montañero de Titiribí, que apenas ha salido de Medellín. No, yo quiero que vaya, mañana lo espero. Y así fue. Se fue para Bogotá, lo sentó en la silla del ministro y le dijo, bueno, usted es el ministro, ayúdeme a hacer todas estas cosas, todos estos trámites y cosas que tengo que hacer. Y entonces Luis Carlos le dijo, ay, bueno, ministro. Entonces lo sentó ahí y todo el día lo tuvo ahí ayudándole a resolver los problemas al ministro, como que fuera él el ministro. Y por la noche le dijo, bueno, es que yo quiero que usted se venga para acá y a trabajar conmigo. Entonces arrancamos y se fue, hizo todos los trámites aquí y se fue nos fuimos a Bogotá. Fue muy linda la estadía en Bogotá, los hijos estaban felices allá. Estuvimos los 4 años que estuvo el presidente Lleras Restrepo. La ñaña del presidente pues fue él, lo llamaba a las 2 de la mañana a preguntarle o a decirle qué quería, o que era puña y mugre. Bueno, ya después nos vinimos otra vez para acá, para Medellín, nos instalamos, pusimos los niños en el colegio y llegó el doctor Sarué,
no me acuerdo bien el nombre, Eduardo Sarué, que lo había conocido en el centro de salud donde estaba trabajando, y le dijo, yo quiero conversar con usted, yo quiero ir a la casa. Lo invitamos a almorzar y le dijo, es que yo vengo a ver si usted quiere ir a trabajar a la OPS. Mija, ¿qué hacemos? Y yo, lo que usted quiera, mijo, nos vamos para la OPS. Y se hicieron los trámites y las cosas y nos fuimos para Argentina, con los 6 hijos, pero muy pequeñitos, todos adolescentes. Estuvimos 4 años allá, fue linda la estadía, ya conocimos casi todo el país, fue muy lindo. Estando en Argentina, ya le hicieron un traslado a Guatemala. Yo me dediqué a la obra social, él se dedicó de lleno a lo que iba, y salimos adelante allá 4 años, estuvimos muy bien. Ya de ahí nos fuimos a Washington. Entonces llegó allá, yo no recuerdo en qué puesto llegó él allá, consultor o bueno, de todas maneras nos fuimos a Washington. Y estando allá conocimos, yo había conocido al doctor Abraham Orwis, un hombre muy querido, un hombre demasiadamente lúcido y muy querido. Y al poco tiempo pues salió él y llegó el doctor Acuña, una esposa muy querida, hicimos una buena amistad con ellos, fue una época muy bonita. Y después, mucho mejor, llegó el doctor Carlay, Carlay Guerra y Macedo. Y ahí sí hicimos una amistad, pero única. Yo fui gran amiga de la esposa, de René, y fue una época muy linda. De todo lo que yo recuerdo era que él estaba absolutamente entregado a la oficina. Él llevaba trabajo para la casa. Él trabajaba en la oficina y después trabajaba en la casa. Era pues demasiado. Y su trabajo me parece, creo pues que fue muy fructífero y le fue muy bien en todos los campos de salud pública. Él estaba en todo, viajaba mucho, participaba en congresos, en seminarios, en reuniones. Lo dejaban encargado de la oficina, total que le tenían una confianza única porque estaba metido en todos los temas y sabía de todos los temas y de todas las funciones que hacían en esta oficina. Yo conocí al doctor Ochoa cuando vivía en Guatemala. Mi esposo, que era patólogo, también graduado en la Universidad de Antioquia, fue un investigador de un estudio muy importante que se hizo en todo el mundo sobre la historia natural de la aterosclerosis, y las arterias las almacenaban en Guatemala en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Y él, como investigador principal, tuvimos que vivir allá 3 años porque él tenía que examinar junto con otros investigadores las arterias periódicamente que llegaban de distintas partes del mundo. Y el doctor Ochoa fue a hacer un curso de nutrición y salud pública. Entré a estudiar salud pública aquí en la escuela y los profesores eran el doctor Ochoa, Francisco Henao y Guillermo Restrepo Chavarriaga, además del doctor Abad. Era una persona supremamente accesible, muy afable. Él siempre ha sido una persona muy afable, con mucho respeto, con muchas buenas maneras, con un don de gente. Siempre fue así. Entonces, así lo recuerdo yo como profesor. De ahí a él lo nombraron. Nosotros no habíamos terminado el curso de la maestría de salud pública cuando lo nombraron a él viceministro de salud. Entonces se fue para Bogotá en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y el ministro era el doctor Ordóñez Plaja. Se llevaron uno de los compañeros de nosotros, David Berch, como se fue a trabajar con el doctor Ochoa también allá en el Ministerio de Salud. Fui nombrada secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social de Medellín.
Entonces, el doctor Ochoa ya estaba en un proyecto de planificación a nivel, creo que latinoamericano, de planificación de salud. Entonces tuve contacto otra vez con él, yo como secretaria de salud, y con él que estaba haciendo ese proyecto de planificación de salud con un funcionario de la OPS, el doctor Sarué, y ya después él se fue para Argentina. Una de las cosas más importantes que yo creo de Luis Carlos Ochoa es haber tenido esa presencia en la reunión de Alma Ata, que marcó un hito en la salud pública del mundo, no solamente de América, sino del mundo. Y eso pues es una cosa importantísima, que él haya sido uno de los delegados a esa reunión. Tuve la oportunidad entonces de conocer al doctor Luis Carlos Ochoa cuando se jubiló como subdirector de la OPS en Washington, y me tocó pues esa etapa de la vida de él con una gran riqueza, con un acúmulo de experiencias muy grandes. Estando en la Secretaría de Salud de Antioquia, como secretario de Salud que estuvo 4 años, apoyó mucho el tema de planeación en salud, de atención primaria y de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, que es un centro colaborador de OPS-OMS, que ha ayudado mucho a lo que es la gestión hospitalaria, toda la cadena de suministros. Cuando él se vino para acá, uno de los primeros cargos que tuvo en Medellín fue de secretario de salud del departamento de Antioquia. En ese momento estaba trabajando yo en el Laboratorio Departamental de Salud Pública y en Salud Ambiental, entonces me tocó 4 años de trabajo con él, lo tuve como jefe durante 4 años. Era una persona con un dinamismo muy grande, con muy buena capacidad de convocatoria, tanto a nivel de las secretarías como de otros sectores en Antioquia, y venía con una gran experiencia y muchas enseñanzas. Entonces fue muy rica esa experiencia de trabajo con él durante 4 años en la Secretaría de Salud de Antioquia. Él, entre otras cosas, ayudó a mejorar la planificación en salud, el desarrollo de la atención primaria, y apoyó mucho el tema de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Yo creo que era el primero que llegaba a la oficina. Se levantaba y siempre se mantenía muy actualizado. Aún hasta hace unos par de meses, él se levantaba a leer documentos de salud, siempre actualizado en sus cosas, aprendiendo inglés por sí mismo. Una persona muy dedicada, muy centrada, muy correcta, muy humana. Y pues yo lo veo a él, y mucha gente en mi familia lo ve como un patriarca. Esos patriarcas de hace 100 años, que es como muy difícil encontrarlos ahora, unos valores, un carácter, muy responsable, una persona muy centrada. Yo creo que él fue muy exitoso desde que él hizo un curso de salud pública en Brasil. Allá nació uno de mis hermanos, en San Pablo. Yo creo que eso fue un eslabón para él, el primer peldaño. Después fue viceministro. Una de las cosas que yo más recuerdo fue que él coordinó todo lo del Congreso Eucarístico Internacional cuando vino Paulo VI a Colombia. Es más, él fue uno de los médicos y mi mamá fue una de las enfermeras privadas del Papa, de Paulo VI. Primer viceministro en Colombia. En Medellín le fue muy bien también, fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública. Hizo otro curso en Santiago de Chile y creo que ese fue el que lo mandó hacia la OPS. Amistad de varias décadas con el doctor Ochoa y con su esposa, con Amparo, que me honra y me ha enriquecido. Hay 2 momentos en mi vida profesional y de la contribución del doctor Ochoa que quisiera destacar. El primero, muy importante, como maestro, como fundador, uno de los fundadores de la salud pública en Colombia, fue junto con el doctor Guillermo Restrepo y el doctor Francisco Henao,
discípulos del doctor Héctor Abad Gómez, que inician una generación muy importante de salud pública en Antioquia. En ese momento era yo estudiante de medicina y empecé a interesarme por la salud pública. Entonces, mis primeros contactos con el doctor Ochoa, con su claridad en cuanto a las funciones de la salud pública y a su importancia, fue en la Facultad de Medicina y luego en la Escuela de Salud Pública, en las primeras etapas de desarrollo de esa facultad. Ahí comencé a aprender de él, le conocí sus habilidades y sus capacidades docentes. Era muy buen docente, muy claro en las exposiciones, como además tenía motivación y conocimiento de causa. Él insistió en la entrevista ahora que la primera recomendación era la base técnica. El doctor Ochoa fue siempre un técnico muy sólido en sus planteamientos y obviamente era muy buen expositor. La vida, que tiene sus caminos especiales, extraños, nos vuelve a encontrar ya en lo profesional en una situación muy diferente. Creo que una de las características que hay que destacar en el doctor Ochoa, además de esa docente, es su capacidad gerencial. El doctor Ochoa, por eso fue escalando posiciones de director. Eso ya es parte de la estructura interna de la organización, pero él comienza como jefe de área ya por encima del ámbito de los países, coordinando el trabajo en varios países. Luego en Washington es gerente de 2 áreas técnicas de control de enfermedades y luego como de asistente a la gerencia general de la dirección, y luego ya, que es la culminación de su carrera, lo nombra el doctor Carlyle Guerra de Macedo, a quien él destacó ahora como subdirector general. Ya en su calidad de subdirector y estando yo representante en Bolivia, me tocó conocerle ya en la, dijéramos, dimensión ya detallada y cotidiana, su capacidad de gerente. El doctor tuvo siempre un estilo de trabajo, esa manera suave, sin herir, sin lastimar, de decir, de guiar. Y un día, mira, ahí esta situación, esta dificultad, y al otro el estímulo para que uno siguiera adelante, es decir, gerente óptimo y supervisor óptimo. Hemos tenido oportunidad también en los países donde hemos estado, cuando él llega a Washington, en fin, se nos dieron varias circunstancias durante las visitas de él a los países o de mis visitas a reuniones de trabajo a Washington, muchas oportunidades de compartir en el plano social y personal, y con Amparo es una amistad de décadas, como que hubiéramos hecho el camino juntos toda la vida.